sanitaria. El sistema de agua corriente sanitaria, de las 5 tuberías que tengo, ¿dónde sería la entrada de agua fría? La derecha, ¿cuál sería? ¿Primera, segunda, tercera? La segunda. ¿Y la salida? De la izquierda, la cuarta, efectivamente. Lo fácil es, está chupado, chupado. ¿Vale? Entonces... Una pregunta, disculpa. ¿Todas las marcas trabajan con esa distribución No, de...? no, es lo que hemos dicho anteriormente. Esto es una norma que existe, pero cada fabricante puede seguirla o no puede seguirla. Hay gente que, si tú, por ejemplo, si tú trabajas con sistemas de solar térmica, por ejemplo, o trabajas con un tipo de generador de calor, que sea externo a la caldera, o que te venga de un depósito de por ahí, aprovechar, habitualmente vas a tener incluso 7 tuberías. ¿Vale? Entonces, ¿Son los otros dos? habitualmente cuando veas una calderita de esa, habitualmente suelen ser 5, pero que a lo mejor no lleva el orden que te digo yo, habitualmente sí. Pero si el fabricante sigue otro tipo de norma, no pasa absolutamente nada. No, es que he visto de una vanilla, de una caldera de esta, se cambió una... Y te tocó cambiar la tubería de sitio. Y entonces, claro, los tubos los ves entrecruzados por debajo porque... Claro, porque lleva, porque a lo mejor ese llevaba el sistema de energía... A lo mejor el antiguo lleva otra distribución. Claro, efectivamente. ¿Vale? De sanitaria. Hemos dicho que la entrada de agua fría sanitaria va a ser la segunda tubería que vemos por la derecha. Y la salida de agua corriente sanitaria, la segunda tubería que vemos por la izquierda. Entonces, tiene que haber un sistema por donde entra el agua que cuando yo hago un grifo de agua caliente, la caldera se tiene que dar cuenta. ¿Qué elemento conocemos que es capaz de leer el flujo de agua? ¿El? Caudalímetro. Un caudalímetro. ¿Vale? Antiguamente era un fluxostato. ¿Vale? Fluxostato, termostato, presostato, es de que a una presión cierra un contacto eléctrico, ¿vale? Al paso de un caudal, hay una paleta y al pasar ese caudal mueve esa paleta, hay un mecanismo eléctrico arriba, cierra un contacto y se da por aludido las centralitas, ¿vale? Para cerrar ese contacto. O hoy en día que lo que lleva un caudalímetro. Y el caudalímetro que lo que lleva una especie de espiral, ¿vale? Un molinillo. Ese molinillo lleva un elemento magnético y según las vueltas que da, ¿vale? Puedes saber la cantidad de caudal que está pasando por esa tubería. Para meter más caña, menos caña, lo que es la quemada. Que eso ya son cosas que podéis ver más adelante. Bien, entonces, hay un elemento que cuando yo abro un grifo, ese caudalímetro tiene que dar la orden a la centralita y decir, oye, que han abierto un grifo, pasamos del sistema de calefacción y vamos a centrarnos en el sistema de agua corriente sanitaria. ¿Dónde tiene que estar? ¿A la salida o a la entrada? Habitualmente. Habitualmente está a la entrada, ¿vale? Entonces, la tubería entra por aquí y aquí tenemos un elemento, que sería este, que si os fijáis, lleva unos cables, ese elemento, ¿vale? Y ese será el caudalímetro, ¿vale? El isostato, caudalímetro, como controla la cantidad de caudal, el caudalímetro. Una pregunta. ¿Puede haber alguna caldera que siga haciendo funcionar la calefacción mientras hace agua caliente o eso no es habitual? Este tipo de calderas habitualmente no. Da prioridad al sistema de producción de agua caliente sanitaria, pero se puede parametrizar dentro del servicio técnico. Hay un manual de servicio técnico y te puede decir, quiero que tengas prioridad fulano o mengano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, para el tema de la aerotermia, la producción de aerotermia, el sistema de agua caliente sanitaria que lo hacen por el día o por la noche. Habitualmente por la noche porque es cuando tiene menos demanda de energía y es cuando ella puede empezar a calentar. Entonces tú le parametrizas y dices, pues mira, da prioridad, tantas horas y tantas horas no consigo levantar, para, sigue para acá. Ese tipo de cosas son las parametrizaciones que se hacen antes de la puesta en marcha de las instalaciones. Bien, entonces, esta sonda, si alguien abre un grifo, empieza ese molinillo a dar vueltas y da a través de este cablecillo una orden a esta placa electrónica de que funciona el sistema de producción de agua sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sonda? Esa placa. ¿Qué es lo que va a hacer sobre qué es todo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va encendido. Va a decir, va a decir, oye, enciende tal, el protocolo encendido tal, y ¿sobre qué va a actuar? ¿Sobre qué va a actuar? Tendrá que mover la válvula esa para... La válvula esa, qué profesionalidad. La válvula de 1, 2, 3, la válvula de 3 vías, con lo cual lo que va a hacer es realmente dar orden a ese actuador a pisar un pistoncito que hay dentro, ¿vale? Y va a cambiar la posición de la válvula de 3 vías. Entonces, la salida de calefacción que la tenemos por arriba, es decir, la parte de producción de calor la tenemos por arriba, entonces la calefacción va para la izquierda, pero vemos una tubería que va al fondo
¿Hacia qué? ¿Qué tenemos ahí? Un intercambiador de calor. Y ese intercambiador de calor es un intercambiador que separa los circuitos de calefacción con el sistema de producción de agua sanitaria. ¿Por qué? Porque el de calefacción se puede comprometer porque se puede envenenar ese circuito, ¿vale? Hay corrosión, bla, 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 y entonces se puede envenenar ese circuito. Entonces, por esa razón, el agua sanitaria con el agua de calefacción están siempre separadas. Lo marca la normativa, lo marca el RITE, ¿vale? Cuando tenemos un sistema de calefacción de 2 cosas o más, dice que siempre hay que separar. Dime. ¿Querías preguntar algo? No. Vale. Bien, entonces, ese calor que tenemos que se está generando aquí adentro pasa por ese intercambiador, ¿vale? Y la salida la tenemos por ahí atrás, aquí arriba a la derecha, y si os fijáis va otra vez a la entrada de la bomba. Con lo cual, el calor que es lo que está haciendo, está recirculando a través de ¿quién? Del intercambiador de calor de agua sanitaria, ¿sí o no? Es que funciona como un filtro también. No, filtro no, ¿qué coño es un filtro? Lo que estamos haciendo es ceder calor, ese calor que tenemos aquí dentro lo está cediendo ¿dónde? Al intercambiador de calor, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, por una parte va la calefacción y por otra parte que va de izquierda a derecha, que va el agua sanitaria, el agua sanitaria, la cual está absorbiendo y cediendo calor de calefacción. Absorbiendo ese calor y se está calentando ese agua. Y a la salida lo tenemos por la parte de la izquierda que va hacia de las 5 tuberías, ¿cuál sería? A la cuarta. A la cuarta, o sea, salida tenemos aquí y sería esta de aquí. ¿Sí o no? Ese intercambiador que tiene que ir al mismo flujo o a contraflujo para optimizar. Siempre irá a contraflujo. Muy bien, porque si no, no podemos optimizar ese calor, ¿verdad? Siempre tenemos a contraflujo. Entonces, por esa razón, la parte más caliente va a ser siempre la salida de la parte de producción de agua sanitaria. Perfectísimo, ya lo tenemos. Preguntas, dudas. A la entrada de la bomba, entonces hay una T. Hasta la bomba. No, Porque tiene no, que- la bomba de 3 vías te dice o vas por allí o vas por aquí. Sí, pero si son 2 circuitos independientes, porque el de calefacción es un circuito cerrado y el otro es un circuito de que pasa y sale el agua. ¿Un circuito abierto? Exacto. Entonces, no entiendo la actuación de la válvula de 3 vías. La bomba de 3 vías, o sea, ¿tú cuántos generadores de calor tienes aquí? ¿Cuántos generadores tienes? ¿Uno o dos? Tienes uno común para qué? Para calefacción y uno común para qué? Para producción de agua sanitaria, ¿sí o no? Si tienes un solo generador, si tuviera 2 generadores, uno para calefacción, no habría ningún problema. Pero si tengo un solo generador de calor, tienes que decir, oye, o produces calefacción o bien produces agua sanitaria. ¿Sí o no? Tiene que haber algo que diga hacia dónde manda ese calorcito que estoy produciendo de arriba. Sí, pero eso quiere Y eso lo decir que la bomba hacemos, pasa por ese calor baja por aquí y ¿hacia dónde va? Hacia la válvula de 3 vías. Esa válvula de 3 vías, si te fijas, tiene 2 caminos. Entra por arriba, ¿sí o no? Por la izquierda, ¿dónde va? A calefacción, ¿verdad? Y el que tú no ves desde ese ángulo, si no te acercas, ¿no ves esa tubería que hay aquí escondida? Claro. Esa es la que te dice mete calor al intercambiador para producir agua sanitaria. ¿El agua sanitaria se puede mezclar con el agua de calefacción? No. No, porque no es higiénico, ¿verdad? Claro. Por esa razón utilizamos un intercambiador que lo que hacemos es absorber calor de un sitio a otro, pasar el calor de un sitio a otro sin mezclar los fluidos. En pocas palabras, es la T, no me olvidó el nombre, perdón. Es una Válvula de 3 vías. válvula de 3 Hay que hablar, que ya somos técnicos, Sí, vamos a ser sí, técnicos. perdón, válvula de 3 vías es una de las piezas más importantes del sistema. Claro, es la madre del cordero de esto. Muchas veces cuando se rompe, oye, que no funciona la calefacción, o sea, la agua Ese es uno sanitaria de los y problemas tal. frecuentes que hay que reparar, esa válvula. Hay muchos sistemas. Nosotros como técnicos lo que hacemos es evaluar y hacer hipótesis de cómo funciona el sistema. Que es, la hipótesis más acertada es la que nos ayuda a resolver las averías. Pero si no lo comprendes está jodido. Esto no es el manual de las 50 averías, porque si es la 51 está jodido. Pero si tú comprendes cómo funciona esto, el calor, tal, saltos térmicos, no sé qué, no sé cuánto, que es más o menos dónde puedes localizar esa avería. Lo que haces es acorralar esa avería. La función bypass. Si yo cierro la llave de paso de calefacción, el agua no puede pasar, ¿a que no? Sí. Y la bomba sí está funcionando, pero no sabe dónde chupar. Entonces, esto lleva una bolita con un muelle que está apretando la bolita. Entonces, si yo cierro, aumento la depresión de la bomba y esa bolita cede. Y ese calor entra por ese tubo, chupa la bomba y ese calor que tenemos aquí daría orden a lo que es la sonda de temperatura de cortar por temperatura y no bloquear por sobretemperatura. ¿Vale? Ya sabemos cómo funciona el sistema de producción de agua sanitaria, ¿vale?
Bien, con lo cual paramos y ahora aplicamos la de gas. Dale al stop, al stop, deja al stop.